Tenemos que es la elasticidad de y respecto a x, y lo teníamos ya establecido que es igual a la derivada de y respecto a la derivada de x por y sobre x. Entonces, esta ya habíamos indicado cómo llegamos a esa fórmula general que está diciendo el cambio en y dado el cambio en x por el valor original. Entonces, es una tasa de crecimiento, ¿verdad? Que era un límite que está indicando las variaciones cada vez menores, ¿verdad? Que se acerca al punto óptimo de y respecto al cambio en x, tomando como referencia el valor original. Y teníamos logaritmo natural de y es igual a más b por el logaritmo natural de x, ¿cierto? Entonces, esta también puede ser una regresión lineal. Yo estuve analizando, es un trayecto mucho más corto, simplemente considerar que vamos a hablar de la razón del cambio en y respecto al cambio en x. Nuestra y está indicando un logaritmo natural de y nuestra x un logaritmo natural de x, porque es una función logarítmica. Entonces, esto va a ser igual. Esta derivada, ¿se acuerdan que cuando marcábamos la elasticidad estaba marcada como el cambio en y respecto al cambio en x? Y que dijimos, este cambio en y es valor final, y final menos el y inicial sobre y entre x final menos x inicial sobre x, ¿verdad? Y que esto terminaba siendo y menos y final menos y inicial por x entre x final menos x inicial por y. Entonces, aquí tengo x sobre y, perdón, x sobre y, x sobre y, x sobre y, por y, ¿correcto? Entonces, el cambio en el logaritmo natural de y, eso es lo que les está diciendo, el cambio en el logaritmo natural de y, porque aquí está el cambio en y respecto a y entre el cambio en x respecto a x. Es la delta de y sobre la delta de x por xy. Extremos con extremos, medios con medios. Entonces, el cambio en el logaritmo natural de y sobre el cambio en el logaritmo natural de x. Esto es igual a la derivada de y respecto a la y, que es este cambio, ahí está, entre la derivada de x sobre x. Y esto es igual a b beta. Eso es lo que les está indicando la razón. Extremos con extremos, medios con medios. Y esto es igual a b. De tal manera, si esto está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Y quedaría el cambio en y respecto al cambio en x, y sobre x por b. ¿Cómo? ¿Alguien estaba comentando algo? Creo que no, profesora. No, ok. Bueno, entonces, esa es la respuesta del inciso del logaritmo natural de y es igual a más b por logaritmo natural de x, que les preguntaban por qué da una constante b. Entonces, lo podían expresar simplemente, muy rápidamente, de esta forma, porque estamos hablando del cambio en y respecto al cambio en x, que es igual a b,
extremos con extremos, medios con medios, y quedaría de esta forma. Ahora, si resuelven la derivada de y, esto ya lo habíamos hecho en clase. La derivada de y es 1 sobre y. La derivada de x es 1 sobre x. Esto es igual a x sobre y. Si esto lo convierto en x sobre y, por x sobre y igual a b, tengo x sobre y, esto está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo, y sobre x. Y ya queda aquí mi misma ecuación. Entonces, esta era la respuesta del inciso del 2, ¿no? Esto sí, del inciso 2. ¿Por qué da B? Planteaban el problema y simplemente lo comprobaban. ¿Ok? Luego tenían, esta es la respuesta entonces al primer ejercicio, planteaban su ecuación, los cambios que representa, esto es igual a B, esto era la pregunta. Lo planteaban, el cambio en Y respecto al cambio en X por Y, que es la ecuación general, es igual a B. Ahora, la segunda respuesta. La elasticidad de X respecto a Y, A por B, X, B menos 1 por X sobre A, X a la B igual a B. Esto estaba más fácil, ¿no? A por B, X a la B, y luego 1 sobre X, ¿verdad? Porque es X a la menos 1, quedaría 1 sobre X. Por X, A por X a la B es igual a B. Sigan trabajando y quedaría A por X a la B por B. Bueno, me voy a llevar más fácil. Este se va a ir con este. Ay, aquí había una X. Este se va con este. Este se va con este. Este se va con este. Y queda B igual a B. Este es B igual a B. ¿Sí están de acuerdo en esa respuesta, jóvenes? Sí. Muy bien. Correcto. Y la otra que tenían era un multiplicador de Lagrange, ¿no? Alguien que esté aquí en clase que nos pueda decir. ¿Cuál es el multiplicador? X por la utilidad, a ver si es esta. La utilidad X, Y es igual a X por Y, sujeto a X más 2Y igual a 40. ¿Este es el de ustedes? Sí. Ok. Sí. Bueno, entonces planteaban un lagrangiano que es X por Y más lambda, la restricción. Esto lo hacían 0 y quedaría X más 2Y menos 40 igual a 0. Y eso es X más 2Y menos 40. Listo. Y después del lagrangiano van a derivar respecto a X y quedaría Y, ¿verdad? Más lambda igual a 0. Luego derivan el lagrangiano respecto a Y y quedaría X más, aquí sería 2Y de lambda, tendrán que derivar respecto a y quedaría 2 lambda igual a 0, ¿verdad? Hasta ahí, ¿todos están de acuerdo en las derivadas? Sí. Sí. Muy bien.
Después, lambda sería igual a menos y, y lambda, 2 lambda sería igual a menos x, por lo tanto, lambda sería menos x sobre 2, ¿verdad? Entonces ya tenemos lambda igual a lambda, quedaría menos y, es igual a menos... Maestra, Sí, hay un error, ¿no? Porque ya sea que lambda antes de multiplicar en el lagrangiano debe estar negativo o x y y adentro deben de estar negativos, ¿no? Porque según yo, lambda multiplicado por 40, que es lo que nos da la restricción, debe de salir positivo, según yo. No sé si estoy bien. no está bien, porque aquí se ve que Se compensa en la sería última, ¿no? lambda x más lambda 2y menos 40 igual a 0. Si hago nuestra restricción, quedaría lambda x más lambda 2y es igual a lambda 40. Sobre 40 me vuelve a quedar la restricción, entonces está bien. Ah, ok, perdón. Gracias. Creo que eso ya se los había aclarado en otras ocasiones. Depende con quién tomen la clase, ¿no? Pero ya les había explicado esto de la restricción. Puede ser más lambda. ¿Y cómo comprueban que plantearon bien la ecuación? Porque esto tiene que volver a dar la restricción. Por eso está sujeto lambda 40 igual a 0. Lambda sobre x más lambda 2y igual a lambda 40 entre lambda sobre lambda entre lambda x más 2y igual a 40. Y así comprueban que da la restricción. Entonces Ok, está ok. bien planteado. Creo que hay otros profesores que ponen menos lambda, según recuerdo en mis clases, pero si ponen menos lambda tendrían que plantear así, y es lo mismo, porque quedaría menos lambda 40 más lambda de x más lambda 2y igual a 0, quedaría menos lambda 40 es igual a menos lambda x menos lambda 2y, lo que hacen del lado izquierdo lo hacen del lado derecho y quedaría más lambda 40 igual a lambda x más lambda 2y entre lambda sobre lambda entre lambda quedaría 40 igual a x más 2y y les vuelve a quedar la restricción. Entonces, no hay problema. Lo que tienen que comprobar es que siempre les vuelva a dar la restricción, así planteado, o tienen que tener cuidado aquí con los signos, ¿no? Pero está bien, nuestro lagrangiano es correcto. Bueno, entonces, ya que tenemos las lambdas, quedaría lo que hago del lado derecho, lo hago del lado izquierdo, y y quedaría x sobre 2, ¿verdad? Porque esto lo puedo multiplicar por menos, y este por menos, y y quedaría a x sobre 2. Y ahora, ¿qué más harían para saber los valores de x y y? Sería sustituir en la última. Ajá, tendrán que obtener aquí primero, ¿verdad? La derivada con respecto a lambda. Bueno, la ¿Sí? derivada con respecto a lambda no es, no la, Da, es da la la tercera condición, pero no la, con esta la puedes utilizar o la Ah, restricción, ¿no? y La de los dos, es la misma, la restricción y esta es la igualar misma, si te lambdas, das ¿no? cuenta. Ya igualamos lambdas y nos dio esto. Sí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, como tú dices, ya sea con la derivada de lambda, la derivada de lagrangiano respecto a lambda, o con la restricción presupuestal, porque son exactamente lo mismo, vamos a despejar el valor de x o de y, y quedaría x es igual a 40 menos 2y. Entonces, y es igual a 40 menos 2y sobre 2, y es igual a 20 menos y. Por lo tanto, quedaría 2y igual a 20
¿Y y cuánto vale? 10. 10, exactamente. Y vale 10. Ajá. Y ahora, pues lo mismo, ¿verdad? 2y es igual a 40 menos x. Y es igual a 20 menos 1/2 de x. Entonces lo voy a sustituir y quedaría, aquí voy a despejar ahora x, y x es igual a 2y. Entonces voy a poner x es igual a 2y, donde mi y es igual a 20, ya la tenemos aquí, y es igual a 20 menos 1/2 de x. ¿Sí, sí me van siguiendo? Sí, profesora. Sí. Ok. Sí, profesora. 20 menos 1/2 de x. Aquí está, aquí está x. X. Muy bien, ahora tenemos 3/2 de x es igual a 20. X es igual, si está multiplicando pasa dividiendo, y x quedaría 40 sobre 3. ¿Cuánto es 40 sobre 3? ¿Cuánto es 40 sobre 3, jóvenes? 13.33. Ajá, 13.33. Entonces, esos son 13.33 y 10 serían puntos eficientes. 13.33, 10. A ver, creo que sustituimos Maestra, mal el x, ¿no? Nuestra el y Y, vale ¿no? 10, x es 2y, y este es mi y, x es 2y. A ver, x es igual a 2y, y x es igual a 2y, y y es igual, x más 2y es igual a 40, 2y es igual a 40 menos x, ya, no, este sí está bien, 20 menos 1/2 de x, sí, ¿no? No, sí está bien, x es igual, Dios, a ver, 2y es igual, no, aquí está x es igual a 40 menos 2y, claro, x es igual a 40 menos 2y, aquí está, x es igual a 40 menos 2y, ajá, aquí está el error, y quedaría x es igual a 2, aquí estoy, a ver, y de la restricción es igual a 20 menos 1/2 de x. Y dice aquí x es igual a 2y. Entonces quedaría x es igual a 40 menos 2y
y es igual a x sobre 2. Así está bien, ¿no? Y se elimina el 2 de Ay. arriba con el 2 de abajo. A ver, x es igual a 2 y y es igual a 20 menos 1/2 de x. X es igual a 40 menos... Algo estoy haciendo mal. Ya tengo pues, y es igual según a yo, 10. ¿Mande? según yo, así como lo está haciendo, está bien. X es igual a 40 menos 2 por 1/2 de X. El menos 2 se elimina con el 2 de abajo. Bueno, el 2 se elimina con el 2 de abajo y queda X es igual a 40 menos X. Y ya la X nada más la pasamos sumando. Y nos quedaría X más X, 2X es igual a 40. Y ya el 2, como está multiplicando, lo pasamos dividiendo y X nos da igual a 20. Exactamente, a mí me dio 20. Sí, Lo voy a poner aquí. Ya, voy a ponerlo aquí. X es igual a 2, 20 menos X medio, ¿no? Entonces, X es igual a 40 menos 2X sobre 2. Entonces, X es igual a 40 menos X y quedaría 2X es igual a 40, X es igual a 20. sí, Y esto así. resultó, sí, ¿verdad? Sí, aquí lo tengo así. Y esto resultó de que X es igual a, que es aquí el que se los quiero poner, es igual a 2Y, donde, sí, este es X es igual a 2Y, que es el que tenemos aquí. X es igual a 2Y, y Y es 20 menos 1/2 de X. Entonces, voy a señalar en azul lo que está. Bueno, a ver, entonces voy a irme rápidamente. Planteamos el lagrangiano. Derivamos respecto a X, derivamos respecto a Y, despejamos lambda, igualamos lambdas, igualamos lambdas. Ahí está. Lo que hago del lado derecho lo hago del lado izquierdo, se convierte en positivo. Y es igual a X medios, y entonces X es igual a 2Y. De nuestra restricción, o la lagrangiano respecto a lambda, que es igual a la restricción, despejo el valor de X y despejo el valor de Y. Sustituyo en Y es igual a X sobre 2, donde X es igual a 2Y, entonces X es 40 menos 2Y. Y obtengo el valor de Y, que es igual a 10. Después, X, que es igual a 2Y, sustituyo esta Y en el valor de la restricción y me queda X es igual a 2 por 20 menos X medios. Y quedaría, después de despejar, X es igual a 20. De tal manera que ahora sí sale la comprobación de la restricción, ¿no? Porque si X es 10, comprobación. Entonces, si X es 10, si X es 20 más 2Y es igual a 10, esto tiene que ser 40. 40 es igual a 40. Y nuestros puntos de eficiencia es X20, Y10. Y esta era la respuesta. Maestra, yo tenía una duda. Ve Sí. que la utilidad dice que es de X, Y es igual a X por Y. O sea, si lo multiplicábamos, al final sale 200. Sí, sí está bien, ¿no? O sea, ya La sustituyendo. utilidad X, Y es igual a X por Y. Profesora, yo tengo otra duda. Ajá. No era, bueno, ¿no te ahorrabas como más procedimiento después de derivar X y Y
al momento de derivarla a Lagrange, cambiar las derivaciones de X y de y ya te ahorrabas como, bueno, no hacías tanto procedimiento, no era más fácil. Cambiar las derivaciones. ¿Cómo cambiar las derivaciones? O sea, después de que nosotros derivamos el Lagrange de X y de ve que nos queda que Y es igual a más lambda y X es igual a más 2 lambda. Ajá. A la hora de derivar nosotros el Lagrange, no era, bueno, la fórmula no era más fácil ya cambiar la fórmula como tal por lambda y por 2 lambda. O sea, por decirlo X más 2Y menos 40, cambiar la X por más 2 lambda más 2 por 2Y, que sería 2 lambda menos 40. ¿Te dio lo Y te mismo? ahorro. Sí, es que me ahorré todo el procedimiento y lo hice más. Pero Ajá, y me no, dio lo mismo. no, si les piden un lagrangiano, sí les voy a pedir que lo resuelvan de esta forma. Ah, ok, gracias. Ujú. Bueno, entonces, ahí está. Estos son los puntos y esa era la tarea, esos eran sus incisos, ¿no? Entonces ya quedó. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. Bueno, de mi Muy parte. bien, ¿no? Bueno, entonces los demás, si ya no tienen dudas, vamos a continuar. Las fronteras de posibilidades tampoco ya tienen dudas, ¿verdad, jóvenes? Me imagino. Yo sí tuve una duda cuando lo estuve repasando, pero es como una duda teórica, no de cómo resolver, sino de la explicación teórica. Y A ver, es muy específica. Y es que se supone que en la frontera de posibilidades de producción se deja la derivada, bueno, se despeja la y de esta y se le saca la derivada, ¿no? Para saber, digamos, como la recta tangente, pero según yo esta recta tangente, bueno, esta tangente solamente ¿estás hablando de la frontera de posibilidades? No, sí. no, Bueno, tengo una duda de no cómo se recuerdo explica. cuál sea la tangente de la frontera de Ajá. posibilidades. No, es ¿Cuál que, dices que es la tangente de la frontera de posibilidades? bueno, cuando se saca de debate, tiene la explicación teórica de cómo se explica esto. Y es que dice que al aumentar una unidad en X, ¿cuántas veces se reduce con respecto a Y, no? Esa es la frontera, pero no, lo que no entiendes es dónde está tu tangente que dices. Ajá, bueno, ¿Cuál es la y tangente que entonces, dices? ajá, ¿cuál es la utilidad de la derivada o cómo actúa la derivada en esto? Es lo que no me queda del todo claro. Ajá, porque no, creo que tienes dos teorías mezcladas. Ajá, La bueno, utilidad no está en la frontera de posibilidades de producción, porque la frontera de posibilidades de producción es teoría del perdón, productor. La perdón, utilidad es, ajá, sacrificamos 2 unidades de Y para aumentar una unidad en X, ¿no? Así se plantea. ajá, y tu Y- derivada es respecto a la función de beneficio para obtener la cantidad óptima de Q. no. Mi duda es cómo funciona aquí la derivada cuando Y se despeja, bueno, cuando Y se despeja en la frontera de posibilidades de producción, esta se deriva, ¿no? No, lo que derivaste es la función de beneficio para obtener la cantidad óptima. Mm, ajá, pero bueno, esa parte Ajá, no la entiendo pero bien. me dijiste que tu pregunta era específica. No, ¿cuál es tu pregunta? Es acerca de cómo se visualiza esta derivación que hacemos para obtener la frontera de posibilidades.
no, bueno, traté de como de plantearla eh, gráficamente, pero no entendí cómo funcionaba. Ok, bueno, en el capítulo 2, lo vimos de hecho en la clase en varias ocasiones, ¿no? Entonces voy a poner el capítulo 2. Aquí está cómo se representa. Y vimos, de hecho vimos la explicación de esta gráfica, creo que esta es a la que te refieres. Porque aquí está la derivada. No, Pero no me es refiero a la frontera de posibilidades. Que una es otra. Es la que está en la página 5, profesora. Ujú. en la página 5. Sí, pero es del capítulo 1, creo que no es del capítulo 2. El que se llama Principios Básicos y Aplicaciones. ¿Esta? Ajá. ¿Cómo que no quedó? Esto también lo vimos en la clase, pero ¿qué es lo que Sí, sí, tienes sí. duda? Ahí para obtener como la razón de -4, que fue lo que nos salió, creo que sí nos salió -4, se supone que ya nos dan como un punto, pero no entiendo cómo se pasa de al sustituir en este punto, me parece. -4x. Esta es de esta frontera, ¿no? ¿Me estás hablando también? Sí, sí, sí. Ah, ¿tú tienes una pregunta respecto al procedimiento matemático? No, respecto a la explicación como teórica. Es que la explicación solamente es que es una frontera donde estás aumentando una unidad, no sé, de 3 a 4 y Ujú. reduces 5.5, o cambias de 12 a 13 y reduces 2. Esa es la lectura, es cuánto vas reduciendo de Y para obtener una unidad más de X. Sí, pero no se supone que y es como, es que aquí se derivó, entonces, según tengo entendido, la derivada es la pendiente de una recta tangente a una curva y aquí pues una recta como dos veces una misma curva y según entiendo esta curva es la frontera de posibilidades de producción, ¿no? Entonces, ahí No, es donde aquí como me queda muy, la muy derivada poco es claro. un cambio. Entonces, solamente estás midiendo el Ujú. cambio, valor final menos valor inicial, el cambio en Y respecto al cambio en X. Aquí la tangente. Aquí estás hablando de un cambio, que es una derivada. Ok, En el punto de tú creo que te estás confundiendo entre la teoría del productor y la teoría del consumidor, que ahí sí sobre la función de utilidad pasa una recta tangente. ok, Pero creo que tienes dos conceptos ahí mezclados. La ganancia, la que vimos hace rato, la curva, tampoco tiene una recta tangente y también obtenemos una derivada, porque estamos obteniendo un cambio. De aquí estamos simplemente hablando del cambio en Y ok. respecto al cambio en X. También en la otra ecuación de la ganancia que vimos ahorita, la que estaba así. Y, y También es una pareces, derivada porque es un cambio, pero no tiene que pasar la ok, recta tangente. Creo que ahí estás confundiéndolo con la función de utilidad, que ahí sí pasa una recta tangente. Entonces, en esta, tanto en la maximización del beneficio como en la frontera de posibilidades, estimas una derivada porque estás estimando un cambio. Igual aquí, el cambio en la ganancia cuando vas aumentando la producción.
también estimas una derivada, y aquí no hay ninguna recta tangente. Esto es teoría del productor. Igual acá, el cambio en Y respecto al cambio en X, es la misma lógica, el cambio en Y respecto al cambio en X, el cambio en Y respecto al cambio en X, es la misma lógica de un cambio, de una derivada, de un límite que se está acercando al punto óptimo en el caso de la maximización, y aquí no hay recta tangente. La recta tangente que te estás refiriendo, me imagino, es a esta. Y esta recta tangente es una función de utilidad. No, esto es la teoría del consumidor. Entonces, esto es teoría del productor. Esta es teoría del productor. Es un cambio en Y respecto al cambio en X. Cambio en Y respecto al cambio en X. Beneficio, una derivada. Aquí no hay tangentes. Teoría del productor, frontera de posibilidades, cambio en Y respecto al cambio en X, cambio en Y respecto al cambio en X. Aquí no hay tangente. Tú estás en la función de utilidad donde sí hay una tangente. La tangente es la recta presupuestal. Entonces, en la frontera de posibilidades de producción se explica la derivada como la razón de cambio, ¿no? Exactamente, exactamente. La razón del cambio en Y respecto al cambio en X. Pero, ok. Esa es mi duda. Muy bien. Bueno, entonces, qué importante que salió este tema porque les permite observar, esto es teoría del productor, esto es teoría del productor, y ahora vamos, aquí no hay tangentes, y ahora vamos a la teoría del consumidor. Aquí sí hay una tangente. Este punto óptimo es tangente a la recta presupuestal, ¿sí? Que es nuestra restricción. Entonces, antes de eso, quería preguntarles, ¿a todos les quedó claro lo del ejercicio del perímetro? Ahí, por ejemplo, no me lo preguntaron y ahí creo que pueden tener dudas. Del perímetro del área que estaban cosechando, es ¿no? ¿Todos tienen claro ese ejercicio? Por mi parte, sí, profesor. Sí, todos los Igual demás jóvenes. Bueno, entonces ya nos vamos a ir con, ya les pasamos también este resumen, ¿no? Y tenemos aquí efecto ingreso, efecto sustitución. Recuerden siempre que estamos hablando de dos teorías. Esta vamos a expresar ahora la teoría del consumidor. ¿Cómo vamos a expresar la teoría del consumidor? Ya hemos dicho que el consumo óptimo de X está en función de los precios y del ingreso, que el consumo óptimo de X2 en función de los precios y del ingreso, del consumo de XN de los precios y del ingreso. Ahora, estas restricciones nos hablan evidentemente de una recta presupuestal. ¿Cuál es la recta presupuestal? Recuerden que siempre es precio por la cantidad de X1, más precio por la cantidad de X2, más precio por la cantidad de X3, más precio por la cantidad de X4. Ahora, esta función de utilidad, X a la punto 13, Y a la punto 7, tiene que sumar 1 porque tenemos una condición de homogeneidad. ¿Qué es una condición de homogeneidad? Fíjense cómo cada una de las variables que está dentro de nuestra función va a estar multiplicada por una, aquí lo ponen como T, lo pueden encontrar en el AlphaShank por una variable alfa. ¿Y qué es lo que hacen? Que al factorizar, simplemente si sustraen alfa o T, que es por la que está multiplicando cada precio, pues quedaría X1 por T, por todos los componentes de los precios. De tal manera que esta T sería mayor a 0, porque sería aquí un supuesto, ¿no? Entonces lo que les estamos diciendo es, si duplicamos todos los precios y los ingresos, las cantidades óptimas de demanda no sufrirán cambios. Cuando es
una homogeneidad de grado 1, ¿verdad? La duplicación de todos los precios y los ingresos solo cambia las unidades que utilizamos para contar, pero no la cantidad real demandada de los bienes. ¿Cómo se puede resolver esto? Lo que les está diciendo es, si multiplicas por una variable t, que en el alfa ya no está como alfa, ¿cómo se altera tu ecuación? Pues simplemente en esta variable t, que es mayor a 0. Eso es lo que les está diciendo. Al multiplicar cada precio por una t, ¿en cuánto se alteran todos los precios? T. En t. T. En t, exactamente. Eso es la homogeneidad. Si tú alteras cada componente de tu restricción por una variable, t, pues todas las variables se van a alterar en t. Ahora, ¿cuándo son homogéneas de grado 0? ¿Cuándo serán homogéneas de grado 0? Cuando no se vean afectadas en ningún sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario estudiar los alfas y betas, alfa y beta de nuestros componentes X y Y. Entonces, la homogeneidad de la demanda es un resultado directo del supuesto de la maximización de utilidad. Las funciones de demanda derivadas de la maximización de utilidad serán homogéneas. Por ejemplo, si la utilidad que un individuo obtiene de alimentos X y de vivienda Y está determinada por X a las punto 3 y Y a la punto 7, derivamos nuestras funciones de demanda. ¿Cómo quedarían nuestras funciones de demanda? ¿Por qué quedan de esta forma? Vamos a hacer un lagrangiano. Ay, ¿ya comprobaron esa ecuación que sí les da? Ya. ¿Los demás? No. Mande, Bueno. profesora, ¿puede repetir lo que dijo? Es que no Sí, lo que si escuché. ya habían llegado a las curvas de demanda, a las funciones de demanda que están establecidas. Sí. Bueno, lo vamos a hacer. Entonces, la función de utilidad depende de X y Y, que es alimentos. X es alimentos y Y es vivienda. Y está expresado como X a la punto 3 y Y a la punto 7. Les preguntan por las funciones de demanda. ¿Cómo las vamos a obtener? Planteamos un lagrangiano, X a la 0.3, Y a la 0.7 más lambda, y de acuerdo a la homogeneidad, están representando que la cantidad óptima de demanda de XY es igual a XY por el precio del bien 1, del bien 2, del bien 3, hasta el precio del bien N y su recta presupuestal. Entonces sería el precio de X por X más el precio de Y por Y menos M. De tal manera que la derivada de lagrangiano respecto a X, ¿cómo queda? 0.3 de X menos 0.7 por Y a la 0.7 más lambda precio de X igual a 0. Esta es nuestra primera ecuación. ¿Cuál es la segunda ecuación? La derivada de lagrangiano respecto a Y. ¿Cómo queda? 0.7 por X a la 0.3 Por Y, ¿no? por Y a la menos 0.3 más lambda precio de Y igual a 0. Y esta es mi ecuación 2. Mi ecuación 3 es la derivada de lagrangiano respecto a lambda, que es igual a
precio de X por X más el precio de Y por Y menos M igual a 0, y esta es mi ecuación 3. Ahora, ¿cuál es el otro paso que sigue? Voy a despejar las lambdas, ¿sí? Entonces voy a despejar esta lambda y quedaría lambda del precio de X es igual a menos 0.3 de X menos 0.7 por Y a la 0.7. De tal manera que lambda es igual a ¿cuánto? Menos Lambda es 0.3 de X menos 0.7 por Y a la 0.7 sobre precio de X. ¿Y cómo quedaría esta lambda? Pues Sería 0.7 por menos 0. Menos 0.3 no X a la menos 0.7. Menos 0.7 por X a la 0.3 por Y a la menos 0.3 sobre P de Y. precio de Y. Entonces ya tenemos nuestras dos lambdas y ahora lo que vamos a hacer es igualarlas. Entonces voy a igualar, voy a pedirles que me dicten esta lambda y esta lambda en la pizarra siguiente. Entonces, por favor, si me pueden dictar las lambdas, lambda es igual a lambda, y quedaría ¿cuánto? Por favor, me siguen esta y esta. ¿Jóvenes? Oye, profesora. Le tenemos que dictar el despeje. Sí, el lambda y lambda. Sí, profesora. Es menos 0.3 X a la menos 0.7 por Y a la menos 0.7 entre P de X. Ahí hay algo mal, porque cuando uno es menos 0.7, el otro, vean cómo es el Y. Y no puede ser menos 0.7. Ah, sí, perdón, por 0.7 Ajá, y luego entre es P de X. menos, exactamente, entre P de X. Y el otro es menos 0.7 X 0.3 por Y menos 0.3 Sí, sobre P de Y, ¿verdad? sí, profesora. El otro queda menos 0.7 X a 0.3 Y 0.3. Correcto. Ahora, lo que hago del lado derecho lo hago del lado izquierdo para no estar trabajando con los negativos. Entonces, este lo voy a multiplicar por menos, este por menos, y quedaría 0.3 de X a la menos 0.7 por Y a la 0.7 sobre, ya voy a obtener de una vez los precios relativos para no estar trabajando, quedaría precio de X sobre precio de Y. Si este está multiplicando, pasa, este está dividiendo, pasa acá multiplicando. Si este está multiplicando, pasa dividiendo. Y quedaría 0.7 X a la 0.3 Y menos 0.3. Ok. Ahora voy a trabajar los exponentes. X está a la menos 0.7 menos 0.3, porque si este está en el denominador, pasa en el numerador restando para hacerlo. Entonces quedaría X a la menos 1. Y Y está a la 0.7 menos 0.3 para que quede en el numerador. Y quedaría Y igual a 1, porque menos por menos es más. De tal manera que me queda 0.3 sobre 0.7, X está en el denominador, Y está en el numerador, es igual a precio de X sobre precio de Y.
Ujú. ¿Y cuánto quedaría X? X es igual a ¿cuánto? Me sale 0.3 PY de Y, PY por Y sobre 0.7. Ujú. Ahí está. Y Y es igual a 0.7 entre 0.3, PX entre PY ajá, por X. exactamente. Estas van a ser nuestras demandas ordinarias. Ujú. Ahora, ¿por qué son las primeras demandas ordinarias? Porque estamos diciendo X depende de los precios relativos y de Y, ¿correcto? Ahora, puedo nacer, ya que tenemos estas demandas, ¿qué harían con la restricción? ¿Qué era lo que nos estaba dando? Nos permitía, ¿no? Precio de X por X más precio de Y por Y es igual al presupuesto. Sustituir Ajá, lo que entonces, ¿cuánto tenemos. es? Vamos a sustituir nuestro valor de X de una en una o de Y. Entonces, X, por favor, me van a dictar el valor de X, que es 0.3 sobre 0.7, precio de Y sobre precio de X por Y, y lo vamos a sustituir a nuestra restricción. Entonces, precio de X, ahora por X, por favor. 0.3 entre 0.7 0.3 sobre 0.7 por precio por de X, por precio de Y entre precio de X por Y. más precio de Y por Y Y. 0.7 entre 0.3. Ajá, pero es que es de una en una, porque ya Sí, quiero ok. todo en términos de Y, ¿no? Entonces aquí ya tengo, este es mi precio de X. Ok, entonces, ¿qué puede pasar aquí rápidamente de este lado? Eliminarse la Y. ¿Cuánto es 0.3 sobre 0.7 para ya no estar con esta situación? En números ya no fraccionales, sino 0.3 sobre 0.7. 3 séptimos. 3 séptimos. 3 séptimos. Ajá, pero en números ordinarios, ¿cuánto? 0.42. 0.42. Ajá, exactamente, eso es lo que les estaba preguntando. 0.42. Este precio de X se puede ir con este precio de X por precio de Y por Y, más precio de Y por Y es igual al presupuesto. Entonces, ¿aquí cuánto quedaría? Aquí hay un 1, ¿no? Antes del precio de Y por Y. Entonces, se están diciendo que es 1.42, ¿no? 0.40, exactamente. 1.42 PY por Y. precio de Y por Y igual al presupuesto. Entonces, Y es igual a 1 sobre 1.42 por el ingreso sobre precio de Y. ¿Cuánto es 1 sobre 1.42? 0.704. 0.704. 4
de I sobre pre de X. Y ahora observen si nos dio justamente el libro, ¿no? Y óptima, por favor. En la ecuación 5.5. Sí, sí da. Sí da, ¿no? Entonces, ahí está nuestra demanda, jóvenes. ¿Mande? ¿Todos tienen claro cómo dio nuestra función de demanda? Esta es la ecuación Y óptima 5.5. Ecuación óptima 5.5. Maestra, perdón, ¿de dónde salió el 1.42? Es que ahí me perdí. Punto 3 entre punto 7 es punto 42, ¿verdad? Este precio de X con este precio de X se fueron. Entonces te quedaría punto 42 precio de Y por Y más precio de Y por Y. Aquí hay un 1. O sea, aquí no hay escrito nada, ¿no? Pero aquí hay un 1. Si yo borro esto, ¿cuánto vale esto? Aquí tiene un 1. Entonces es 1 de precio de Y por Y más punto 42 de precio de Y por Y. Y esto es 1.42 precio de Y por Y es igual al ingreso. ¿Sí? ¿Ahí queda claro de dónde viene? ¿Lo podría volver a repetir, por favor? Ajá, es la suma de estos dos. Punto 42 precio de Y por Y más precio de Y por Y, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, jóvenes? 1.42 precio de Y por Y. Exactamente, exactamente, exactamente. Ujú. Entonces ya resolvimos Y óptima, nuestra ecuación 5.5. Ahora nos falta X. Entonces ya voy a tomar de mis demandas ordinarias, si ya sustituí Y, ahora puedo con X, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendrán que hacer? Ya tengo Y sustituyendo X. Ahora, ¿qué tendrán que hacer? Si para obtener Y óptima sustituimos X y ahora quiero obtener X óptima, ¿qué hacemos, jóvenes? Sustituimos ya. Y. Exacto. Exactamente. Precio de X por X más precio de Y por Y es igual al presupuesto. Voy a irme aquí. Entonces voy a tomar la Y. Les voy a pedir, por favor, que me dicten la Y. Me sale como PX sobre PY que Permítanme multiplica. tantito, por favor. Entonces, precio de X por X más precio de Y. Ahora sí, ¿me pueden dictar la Y, por favor? PX sobre PY que multiplica 0.7 sobre 0.3. Punto 7 sobre punto 3, precio de X sobre precio de Y por X, ¿no? Ahí está. Sí. Creo que te había faltado esto. Sí, me falta la X. Ajá, ajá. Ahora, si me pueden decir cuánto es la razón punto 7 sobre punto 3 en números ordinarios, por favor, para ya no estar con esta. 2.33. Entonces, 2.33. Este precio de Y se va con este precio de Y, quedaría precio de X por X es igual a 1. Ahora, al presupuesto, perdón. Ahora, quien me estaba preguntando, ¿cuánto es esta ecuación? Para quien me estaba preguntando, jóvenes. Entonces, 3.33 PX por Exactamente. 3.33 Mm. precio de X por X.
Aquí hay un 1, jóvenes. Entonces, este 1 dice aquí, es como si tuvieran 1, o sea, es como si x más 2.33 de x. Díganme cuánto es eso. 0.3. Ah, No, ¿cómo? Aquí hay un 1. ¿Cuánto Ajá. es esto? Pues ah, 3.33, ¿no? 3.3. Exactamente, exactamente. Es lo que les digo. Cuando vean estas ecuaciones, aquí no hay nada. Es obvio que aquí no hay, o sea, no hay nada escrito, pero eso, para que exista, pues tiene que haber un elemento antes, bueno, pues es 1, ¿verdad? Entonces es 3.33 precio de x por x. Entonces, x, queremos obtener nuestra x óptima. Quedaría, x es Maestra, igual, sí, yo tengo una duda. ¿Por qué abajo queda 3.33 precio de x por x? porque es la suma de precio de x por x más 2.33 precio de x por x. ¿De dónde es 2.33? 2.33 es la razón de 0.7 sobre 0.3. Entonces aquí queda el precio de x por x más, se va con este, 0.7 sobre 0.3 es 2.33 por precio de x por x es igual al presupuesto. Ajá. Entonces pero el ¿y abajo? 1, ajá, 1 precio de x por x más 2.33 precio de x por x es igual al presupuesto. Estos son términos comunes. Entonces quiere decir que tienen que sumar los dos elementos, el A y el B. ¿Cuánto es A más B? 3.33. Ah, ya. Ahí está. Es que pensé que estaba Pues, dividiendo, pero no, ¿verdad? Es lo último que sale. ajá, es lo último, es que aquí, ahí está. Ujú. Sí, gracias. Muy bien. Ahora, ¿cómo quedaría 1 sobre 3.33? Ahora sí es 0.3. Y esto es igual a x. 1 entre 3.33, jóvenes. 0.3. 0.3 del presupuesto sobre precio de x. Y díganme si nos dio nuestra ecuación 5.5 del libro que dice Sí. las funciones óptimas de demanda. Coincide. Sí, ¿no? Sí nos dio. Entonces ya tenemos nuestra ecuación 5.5 de nuestro libro. ¿Ya quedó claro cómo llegamos a esa? ¿Todos están hasta la ecuación 5.5, jóvenes? Sí, profesora. De mi parte, sí. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a hacer una ecuación? Estas les dicen es homogénea de grado 0. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros factorizamos la homogeneidad, es esto, ¿no? Ya lo establecimos ahorita. Si cada uno de nuestros componentes los multiplicamos por una constante, que en este caso será t, esta t, están diciendo, voy a multiplicar cada precio por t, cada precio por t, cada precio por t, y el ingreso por t. ¿Cuál es el término que está alterando cada una de nuestras variables? Pues t, ¿verdad? Sí. Y si t está elevada a la 0, aquí lo voy a factorizar, jóvenes, voy a poner aquí para que quede más claro. Si t está elevado a la 0, ¿en cuánto se altera nuestra restricción? 1. Nada. En nada, en 1. Nada, porque quedan 1. Exactamente. ¿Qué implica entonces que sea homogénea de grado 0? Que al alterar cada factor por una constante t, ¿qué le va a pasar a la cantidad óptima?
¿Se va a alterar? No queda igual. No, Exactamente, exactamente. Ok. Eso es lo que les está diciendo el libro. Al ser homogénea de grado 0, pues un número elevado a la 0 es 1. Entonces, nada de lo que alteraron por la constante t realmente va a afectar el valor óptimo de su demanda. Esta propiedad de homogeneidad de grado 0 la conservan en estas funciones de demanda de la ecuación 5.5 y en esta de X. Ajá. ¿Por qué? Porque es una propiedad de la función. La propiedad es que cada uno de estos términos los multiplicaron por una constante t. Cuando la factorizan dicen, este t, si es 0, está elevado a la 1. Pero ¿qué pasa si este t estaría elevado, por ejemplo, a la 2? ¿Qué le pasaría ahí a la cantidad óptima? ¿Sí se altera o no? Sí, sí se altera. Exactamente. Pero nuestra propiedad hasta el momento es que no se va a ver alterada. Bueno, a lo mejor en el examen, ahí hay una que les recomiendo realizar, la ecuación 5.6, que x a la punto 5 y y a la punto 5, les recomiendo. También vamos a dejar otra tarea. Entonces, ¿dudas sobre el procedimiento que acabamos de realizar, jóvenes? Yo Paso. tengo una duda, nada más muy Sí. breve. ¿Cómo despejamos de 1.42 PY por Y igual al ingreso? ¿Cómo despejamos para para que nos quede Y es igual a... Esta, ¿no? Me imagino que estás aquí. Sí, sí, la parte de hasta abajo, justamente. Ajá. ¿Hasta aquí vamos bien a donde está sombreado? Sí, es eso, perfecto. Ok, ok. Esto está multiplicando. ¿Cómo pasa? Dividiendo. Aquí está dividiendo. Ahora, 1 entre 1.41 es 0.7. ¿Verdad? Está acá. Sí. No sé si ya quedó. Es que según yo, bueno, si está todo multiplicando, pasa todo dividiendo. No entiendo de dónde sale el 1 arriba del 1.42. Pues justamente de que está dividiendo, ¿no? Porque la tiene implícito el 1, ¿no? O sea, es que es como hacer O la sea, ley del sándwich. No, justamente porque está dividiendo es 1 entre 1.42, porque si no, no es, o sea, si no lo pongo así, no estaría dividiendo. Tú mismo me estás diciendo, está dividiendo. Pues está, aquí está en el denominador, ¿no? Ah, ok, ya vi cómo se puede hacer. Ya entendí por qué. Ajá. Y entonces 1 entre 1.42, porque justamente está dividiendo, da 0.7. Sí, gracias. ¿Sí? ¿Otra pregunta, jóvenes? Bueno, yo más bien quería si podía regresarle a diapositiva anterior. Es que no copié algo de ahí. Bueno, entonces, vamos a ver. Se plantea el lagrangiano, se establecen las condiciones de primer orden, se despeja lambda de las dos primeras, se igualan lambdas, ya que igualaron lambdas, se obtienen precios relativos, ya que obtienen precios relativos, se obtienen las primeras ordinarias, X y Y, ya que obtienen X y Y, sustituyen de una en una en la recta presupuestal. Y así obtienen las demandas óptimas de Y la demanda óptima de X. Y ahora ya para irnos, ¿para qué queríamos nuestras demandas óptimas?
¿Para qué creen que necesitábamos nuestras demandas óptimas? Para maximizar la utilidad. Ajá, para maximizar la utilidad, ¿sujeto a qué? Una La restricción. restricción A la presupuestaria. restricción. Entonces voy a ponerles una restricción. El precio de X es 2, el precio de Y es 3 y el presupuesto va a ser 200. ¿Cuál es la cantidad óptima de X y cuál es la cantidad óptima de Y? ¿Cómo lo harían? Sustituyendo. Simplemente sustituir, ¿no? Punto 3 sobre 2 por 200 y 0.7 sobre 3 por 200. ¿Y esto en cuánto quedaría? 0.3%. Este es 0.15, ¿no? Por 200. ¿Cuánto da? 30. ¿X les debió de haber dado 30? Sí. Sí, sí, da eso. En Y me dio 46.66. Y Y les debió de haber dado 46.67. Sí. Muy bien, entonces la función de utilidad X, Y representa cuando consumen en los puntos óptimos, sería que consumen 30 y 46.67. Y eso, ya nada más por último, es 30 a la punto 3 y Y, ¿no? Y es 46 por 46.67 elevado a punto 70. ¿Cuánto vale la utilidad? 40.87. ¿A todos les dio eso, jóvenes? ¿Los demás? Sí, sí. 40.87. Los demás no los escucho, jóvenes. Sí. ¿Cómo obtuvo ese 40.87? Disculpa. O sea, elevaron los números antes de multiplicarlos. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Alguien me estaba hablando? Sí, ¿de dónde Primero, sacamos el 40.87? Disculpa. ajá, estoy obteniendo la utilidad que dice que es X elevado a la punto 3, entonces es 30 elevado a la punto 3, les dio de haber dado 2.77 por Y es 46.67. La utilidad, te dijo el libro que era X a la punto 3 y Y a la punto 7, entonces estoy sustituyendo los valores óptimos y estoy estimando. No sé si quedó claro. Sí, profesora. Ok, y el otro les debió de haber dado 14.73, ¿no? 73, 41 y algo. 2.77, 40.81. Bueno, ustedes han seguido más decimales. Ahora, les vamos a dar 5 puntos. Este es nuestro punto óptimo o eficiente. A quien nos diga estos valores cuando X es 28, Y es 40, ¿cuánto vale la utilidad? Cinco puntos a quien nos diga cuánto vale la utilidad. Yo, profesora. Perdón.
¿Cómo? 35.9. No. Yo, profesora, Sí, 35.9. ajá. Porque es 28 elevado a la punto 3, les debió de haber dado 2.71. Por 40 elevado a punto 7, les debió de haber dado 13.25 o 22.64. Ujú. Por el 2.71 les debió de haber dado 35.84. Entonces, el segundo Sí. que participó, por favor, Álvarez tiene Flores. Álvarez Flores. Si está la maestra Arendi, si no yo aquí lo apunto. Álvarez Flores. Bueno, Tiene nada más 5 me varió puntos. por unas décimas, pero Sí, te escuché 30 y algo. no, Ah, 35.94 me salió. bueno, a ver, si quieres también danos tu nombre, por favor. Si nos puedes dar tu Víctor nombre. Eduardo Flores. Víctor Eduardo. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando estamos por debajo del 30 y del 46.67? ¿Qué le está pasando a nuestra utilidad? Decrece. ¿Cómo? Decrece. Exactamente. ¿Y por qué va a ser decreciente? Porque los puntos óptimos son estos. Esta es mi máxima utilidad. ¿Qué sucederá si yo les digo, estímenlo, la utilidad cuando es 25 y 35? ¿Cómo va a ser todavía? Menor. Más bajo. Sí. Todavía va a ser menor a la que obtuvieron con, ahorita estimamos una de 28 y ¿cuánto? 28 y 40. 40. Exactamente, 28 y 40. Ajá. Y todavía si estimo 22 y 30, va a ser menor ¿a qué utilidad? A 25 y 35. Y todavía si estimo 20 con 20, va a ser menor ¿a cuál? A 22 con 30. 22,3. Y 22,30, va a ser todavía menor ¿a cuál? A 20, Bueno, es otro elemento. Aquí, la utilidad 18,18 va a ser menor a 20,20. 19,25. 20. Ujú. Entonces, cualquier otra combinación que no sea la óptima y esté por debajo de la óptima, ¿cómo va a ser la utilidad? Menor. Menor. Porque nuestro punto 30 y 46.67 representan nuestro máximo. ¿Correcto? Por eso es un punto eficiente. Cualquier otra combinación por debajo del máximo, la utilidad va a ser menor. Maestra, y ya no se podría tampoco, por ejemplo, hacerlo con 31 ni 47, ¿verdad? Eso es lo que les iba a decir. ¿Y qué creen que pasa si trataran de hacerlo con 35 y 50? Vamos a dejarles esa tarea. Ahora, 5 puntos extras a quien nos diga qué pasa con la utilidad. Aquí lo voy a poner. ¿Qué pasa cuando nuestra función tuviera 35 y 50? Ya vimos que por debajo decrece la utilidad. ¿Qué pasaría con una combinación por arriba? Tienen que observar muy bien que está sujeta a la restricción presupuestal. Entonces, ya les di el tip de la respuesta. 5 puntos para la siguiente clase, quien nos diga qué pasa con esa combinación. Doy por visto entonces las demandas homogéneas de grado 0. Ya vieron que no se alteraría porque lo altera por 1, pues no pasa nada. Ya vieron las condiciones de primer orden para establecer la función de demanda, la ecuación 5.5. Entonces,
vamos a la siguiente clase a estimar el tipo de productos de acuerdo a la elasticidad y hablar un poco antes sobre el efecto ingreso y el efecto sustitución. Ya tienen el resumen del capítulo 5, ya vimos todo el recuadro 5.5. Ese mismo recuadro está en el ejemplo 5.2, así que les voy a pedir que ya lean hasta ese ejercicio para el próximo miércoles. ¿Todo bien, jóvenes? Sí, maestra, quedó claro. Ok. Sí, maestra. Perfecto, entonces nos vemos el próximo miércoles y que estén muy bien. Gracias. Sí. Bye, bye. Igualmente, Gracias. profesor. Luego. Hasta luego. Luego, Nos gracias. vemos, bye.